Hola, queridos hermanos y amigos, el día de hoy, 2 de julio del año 2024, quisiera leerles una parte de Juan 8, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 30, 31 y 32. Dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Jesús enseñó estas cosas, de que todos somos esclavos espirituales por naturaleza. Y aquí parece cruel lo que les está diciendo, pero es muy amable, es muy amable. Se está dirigiendo precisamente a gente que creyó en el Señor Jesucristo, o sea, a creyentes. Y es interesante porque dos veces lo dice. Muchos creyeron y luego a los que habían creído. Entonces, en esta parte de los que habían creído, les está diciendo que son esclavos, esclavos del pecado. Pero ellos dicen: nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham, siempre hemos sido libres. O sea, da la idea de que ellos no se sentían esclavos. Pero las palabras de Jesús revelan la profunda esclavitud espiritual en la que se encontraban. Y estas palabras de Jesús los molestó, les irritó, pues ellos decían: ¿cómo que necesitamos ser liberados de qué? Nosotros somos libres, somos hijos de Abraham, somos nacidos libres, somos descendientes del padre Abraham. Así que reclamaban la libertad espiritual como un derecho de nacimiento, pero realmente estaban en esclavitud espiritual. Pero claramente Jesús les dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así como los judíos, nosotros también necesitamos un poco de ayuda para comprender lo que Jesús está enseñando aquí. No nos convertimos en pecadores al cometer actos pecaminosos específicos. Cometemos actos específicos de pecado porque somos pecadores. Así que mi problema no son las acciones aisladas que veo como aberraciones, como pecado de lo que realmente soy. Me estoy engañando a mí mismo si pienso que eso es. Y estas acciones no son aberraciones, sino revelaciones de lo que hay en mi corazón. Muestran que cometo pecado porque estoy atado a él. Cuando me doy cuenta de un pecado, y trato de remediarlo, luego trato de buscar: bueno, pues ya no lo voy a volver a hacer. Y entonces trato de resolverlo, pero a veces estamos viendo nada más la parte externa, los pecados externos. Y si analizamos más, entonces nos vamos a dar cuenta de algo más fuerte, más profundo, que inclusive el apóstol Pablo lo decía, dice: estamos muertos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por naturaleza negamos que estamos en esclavitud espiritual y nos esforzamos por mostrar que somos libres. El caso de David es muy interesante, del rey David. Él violó la ley de Dios, pues codició la mujer de su prójimo. Luego cometió adulterio. Después y también le robó la esposa a uno de sus mejores amigos y compañeros como quien dice, de ministerio, porque era uno de sus valientes. Y también planeó su muerte. ¿Cuántos pecados en un solo acto? Codició, adulteró, robó, mató. Pero cuando David empezó a darse cuenta, como decía: cuando callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y entonces se ve que se estuvo pensando en este pecado y entendió una realidad espiritual importante: su esclavitud al pecado. Se dio cuenta de que como fue revisando su vida,
así como si fuera el método de la cebolla, vio lo exterior y le quitó una capa, después volvió a ver más pecado y volvió a ver más pecado y llega a la conclusión, yo sé que soy malo de nacimiento, en pecado me concibió mi madre, como dice el Salmo 51. Así que eh, es importante que nos demos cuenta de que pudiéramos estar en pecado. No son los pecadillos externos, sino qué hay en nuestro corazón, en donde nuestro Señor Jesucristo está trabajando. El Espíritu Santo nos está redarguyendo para que nos demos cuenta que el pecado no es nada más esa parte externa, sino lo profundo, lo interno. Y como David decía, lávame y seré limpio, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Es algo así como nos recuerda cuando bebés, pues mamá, cuando del niño hacía popó, lo lavaba, lo limpiaba y con un hisopo lo limpiaba bien hasta que le quitaba todo. Así David dice, lávame y purifícame con hisopo y seré limpio. Y así el Señor Jesucristo nos está liberando de nuestro pecado. Hermanos, es el momento de que nos demos cuenta cómo anda nuestra vida. Este mensaje es precisamente para creyentes, es para los que habían creído. La idea de esta de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pues es muy común decir ese texto. La Universidad de Guanajuato lo tiene en su edificio principal, el edificio de rectoría. eh, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los jesuitas en su escuela también lo tienen y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es que nosotros somos pecadores y solamente es Jesucristo el que nos puede sacar de ahí, de ese pecado, limpiarnos del pecado. Por eso, conocer a Jesucristo, eso es conocer la verdad para ser libres. Que Dios te bendiga. Piénsalo, ora, arrepiéntete, acércate al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Que Dios te bendiga.